Gloria a Dios, gloria al Rey Jesús, gloria al Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este día oramos por todos los miles de personas que ahora escuchan tu voz, Señor, escuchan tu palabra y vienen escuchando durante todo este día y van a escuchar tu palabra. Señor, te pido, te ruego que los bendigas, que los abraces con tu amor, que tu amor sea suficiente, Padre, para que todos crean que hay un Cristo vivo, un Cristo que permanece para siempre, Señor, que tus misericordias son nuevas cada día, que cada mañana tus misericordias, Señor, son nuevas. En el nombre de Jesucristo, que tu bien y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, Señor. Bendice a todo este gran pueblo de Cristo, a toda tu iglesia, Padre, por la cual tú diste tu vida y pagaste un precio muy alto, precio de sangre, Señor. Dios bendice a todo el mundo, a todos aquellos, primeramente aquellos que te han creído y han entregado su vida por ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Es un día hermoso, un día domingo, servicio de Dios, servicio para todos aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo y para los que nos están escuchando también o nos están mirando. Vamos a tratar hoy de hablar una palabra o de dar una palabra en el nombre de Jesucristo que sea de bendición para todos ustedes. Esta palabra les va a bendecir porque vamos a hablar del arma más poderosa que tiene el creyente como hijo de Dios para mantenerse siempre arriba, como se los he dicho, y no abajo, como cristianos consagrados que somos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Présteme mucha atención. Antes de comenzar el mensaje le voy a dar un preámbulo o una introducción, porque le voy a hablar de un tema que dice así: ¿cómo demuestra Dios su amor por nosotros y cómo le muestro yo a Dios que le amo? Vamos a tomar primeramente un punto donde vamos a ver cómo Dios nos muestra su gran amor para con nosotros y luego vamos a ver de qué manera nosotros podemos mostrarle a Dios que verdaderamente le amamos. Entonces le voy a empezar hablando allá. En el Antiguo Testamento, en el pasado, se encuentra una palabra que describe el amor de Dios por nosotros, que significa Hesed, y se traduce como misericordia, bondad, tierna misericordia, su amor bondadoso y fidelidad. Esta palabra significa amor, Hesed. Es la fuerza que surge del interior de alguien, del corazón de alguien, con el propósito de beneficiar a otros. Otra manera de describirlo sería con la relación entre hermanos de sangre que se aman muchísimo. Desde la perspectiva de Dios o la perspectiva de Dios, la mejor manera de describir el amor sería utilizándolo en el versículo que cada quien, o es el primero o es el más que todo el mundo se sabe en la Biblia, que es Juan 3:16, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la manifestación o donde Dios nos muestra este amor, esta palabra amor, que no es comparado con el amor de sentimientos humanos o este amor de deseos carnales, sino es un amor profundo que hoy vamos a tratar de que usted y yo lo entendamos, porque el día que descubramos y se nos revele y entendamos este amor, créame que usted va a andar feliz y yo voy a andar feliz, vamos a andar sonriendo por todo lo que pase, porque nuestra confianza en Dios siempre vendrá de entender y saber lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él es y sigue siendo por nosotros. Después que Adán pecó allá en el huerto del Edén, si usted se recuerda, Él hizo una manifestación de decirle a Dios que todavía no creía en Él o no creía en su amor, porque ante Satanás él perdió autoridad en el momento que Eva obedece al enemigo de Dios, al diablo. En ese momento ellos pasan a ser personas que dejan la gloria que los cubría, la gloria que los guardaba, la amistad y la relación de amor que tenían con su padre, y por causa de la desobediencia ellos entran a vivir alejados de Dios,
separados de este amor, separados de lo que Dios es. Pero hoy vamos a tratar de descubrir cómo Dios, sin embargo, con todo y la desobediencia que ocurrió, este Dios todopoderoso comienza a mostrar el amor. En el momento que ellos fallan, Dios no los mandó al infierno, Dios no los condenó, ni tampoco les hizo mal, sino que Dios permitió matar un animal, tomar de la piel de los animales y cubrirlos a ellos. Ahí yo puedo ver, y usted puede ver conmigo, cómo un Dios que es amor puede cubrir a sus hijos, aunque sus hijos hayan fallado, aunque sus hijos le hayan hecho mal o le hayan desobedecido o le hayan mostrado que todavía no creían en Él. Él les muestra su amor cubriéndolos con pieles de animales. Vea allí, enfóquese en el corazón de Dios para que usted entienda cómo Dios nos ama a toda su creación. Ellos acababan de fallarle a Dios. Ellos acababan de cometer el peor de los errores, porque venía a traer condenación a toda la humanidad. Es decir, lo que usted comete hoy como padre o madre o como autoridad en su hogar puede repercutir en toda su descendencia, porque lo que usted está haciendo ahorita puede ser bien para el futuro de su familia o puede ser mal. Entonces prestemos mucha atención y este mensaje te puede bendecir para que veas cómo Dios te ama y cómo tú puedes mostrarle a Dios que tú le amas viendo todo esto que está sucediendo acá. Dice así: sin embargo, un tiempo después el Señor encontró a un hombre llamado Abraham, un hombre quien podía establecer un pacto, con quien Dios podía establecer un pacto. Dios andaba buscando a alguien después que falló Adán y Eva allá en el huerto. Él empezó a buscar a alguien con quien él pudiese confiarle un pacto y de ese pacto hacer como un sello, como una marca para que el amor de Dios que es manifestado a través de este hombre llamado Abraham pudiese multiplicarse en el tiempo y llegar hasta Jesús. Sígame para que me entienda un poco. Un hombre con quien podía establecer un pacto, es decir, una relación de amor. Cuando se habla de pacto, se habla de una palabra o de algo que se hace y que permanece para siempre. Dios tenía por costumbre, cuando hacía un pacto, lo hacía a través de una señal que se llamaba sangre. Y esto Dios siempre lo hacía por amor, para mantener una relación con el hombre, con su creación. Dios escoge a Abraham como un hombre que él le enseñaría ese pacto a sus hijos. Es decir, el compromiso con Abraham, con hacer un pacto con Abraham, iba a tener una descendencia de que Abraham tenía que prometerle a Dios, o tenía que cumplirle, o tenía que mostrarle que ese plan, ese pacto iba a ser manifestado en toda la descendencia de Abraham. No se pudo con Adán y Eva. Fallaron, le desobedecieron. Dios sigue buscando a alguien que le obedezca, que le crea, para mostrar el amor a su creación, y se encuentra con este hombre, a Abraham, que era un hombre idólatra, practicaba la hechicería, era un hombre que le creía a muñecos de cera, a cosas creadas por el hombre. Y Dios ve la fidelidad de este hombre hacia estas otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, y lo toma y le habla, se le aparece, y Abraham obedientemente le cree a Dios y acepta el plan y el pacto de Dios. Se convierte en una relación, en un Padre celestial, a través del amor con un hijo llamado Abraham. Es lo que Dios anda buscando entre todos nosotros, hombres y mujeres con quien Dios pueda contar para darle un plan, para darle un propósito. Y créanme que Dios todo lo que hace, lo hace a través de la manifestación del amor. Pero vamos a seguir descubriendo acá cómo Dios nos muestra que nos ama. Una pregunta: ¿por qué Dios necesitaba la sangre de los animales? Es algo que me tiene a mí, que siempre me he hecho esta pregunta. ¿Por qué Dios necesitaba la sangre de los animales? ¿Por qué no? Porque no tenía su propia sangre para derramarla. Es decir, Dios quería hacer un pacto con Abraham, y de repente Dios se cortaba aquí en el dedo y mandaba a Abraham que se cortara también el dedo, y por medio de la sangre ellos tocaban la sangre, y se hacía un pacto de sangre entre Dios y Abraham, entre Dios y el hombre a que él le creyera. Pero como
Como Dios no podía aparecérsele a Abraham y no podía manifestar sangre, entonces Dios necesitaba un representante. Y en ese momento el representante de Dios era un animal, era la sangre de un animal para poder hacer un pacto, un animal creado por Dios. Y sucede que este pacto se hace con Abraham. Y entonces este pacto representa el amor de Dios a través de este hombre llamado Abraham. Y dice que se le contó como justicia porque Abraham creyó en el pacto con Dios, aunque no estaba viendo a Dios. Aunque Dios no se le apareció visiblemente a Abraham, Abraham le creyó a Dios que él, con un animal que le estaba entregando para hacer un pacto con Abraham, representando a Dios, Abraham acepta que ese animal representaba la sangre de Cristo, la sangre del Hijo de Dios que venía a ser en el tiempo postrero, en el futuro. Ese animal estaba representando el Cordero de Dios. Y lo más importante, lo que yo quiero que usted vea, es que Abraham le creyó a Dios de que Dios era un Dios, que lo que estaba diciendo, él podía creerlo porque Dios le amaba. Antes de Abraham creerle a Dios, Abraham creyó que Dios le amaba y que él podía hacer pacto con este Dios que él estaba escuchando. Hay dos cosas muy importantes que resaltar acerca de este pacto de sangre. Primero, Dios hizo ese pacto con Abraham y su descendencia. Él le dice a Abraham que su descendencia será bendita. Y cuando habla de la descendencia, no habla dice de la simiente, no habla de la simiente, sino de la de simiente. Y cuando habla de simiente, habla de uno y está hablando de Jesús. Por eso es que para que todos los que creen en Jesús entran en este mismo pacto que hizo Dios con Abraham a través de un cordero, a través de la sangre de un animal. Así lo dice en Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Está en Gálatas 3:16. Como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, al cual es Cristo. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? ¿Cuál es la gran bendición en la que nosotros entramos? En que Dios nos muestra este amor, que el pacto que Dios hizo de amor a través de la sangre allá con Abraham nos cala a nosotros también lo recibimos, porque la simiente de la cual habla la palabra de Dios se llama Jesús, y todos los que creen en Jesús entran en el pacto que Dios hizo con Abraham. ¡Qué bendición! Yo creo que eso se merece un aplauso, porque eso me regocija y me da alegría a mi corazón, porque yo estoy bajo el pacto de la sangre de Cristo, que fue simbolizado por un animal allá cuando Dios hizo el pacto de amor, el pacto de fe con Abraham. Dios estaba haciendo un pacto de sangre con un hombre, y él esperaba que ese pacto, esas palabras, crearan un cuerpo de sangre o con sangre que viene a representar a Jesús, con el cual pudiera jurar. Dios estaba sellando el pacto con la sangre de su Hijo Jesucristo, quien como hombre pagó el precio de nuestras transgresiones de ese pacto. Y esto está en Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice así: somos redimidos de la maldición de la ley como herederos en Cristo. Hemos recibido la bendición de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Aleluya. Una de las grandes promesas que Dios le hizo a Abraham es que en su simiente serían benditas todas las naciones. Por lo tanto, cuando a mí alguien me pregunta, ¿cómo está, pastor? Viva lo que yo viva, esté pasando lo que yo esté pasando, a mí usted no me va a escuchar diciendo una cosa que ya no haya sido prometida por Dios. Dios prometió que en Abraham, en Jesús, su simiente, somos benditos, bendecidos. Por lo tanto, yo tengo que declarar lo que Dios dijo de mí o lo que Dios dice de mí en su palabra. Por lo tanto, yo le voy a responder a usted: yo estoy bendecido con la bendición de Dios a través del pacto de Abraham, que cayó en la simiente que es su Hijo Jesucristo, por medio de la sangre de Jesús. ¿Cuántos están bendecidos por medio de la sangre de Cristo? En el libro de Gálatas capítulo 3 verso 14 nos dice Dios a través en su palabra
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles, y usted y yo somos de los gentiles. ¿Qué significa gentiles? Personas que no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a los judíos, y por lo tanto éramos llamados gentiles. Pero ahora dejamos de ser gentiles en el momento que entramos en el pacto de la sangre de Jesús. Podemos recibir la bendición estando bajo la ley, pero si al recibir la promesa por gracia hay una bendición estando en la ley, pero muy difícil, nadie pudo cumplir la ley, entramos en una bendición que es la promesa de la gracia, donde dice que ahora estamos bajo el favor inmerecido de Dios. Somos herederos por la promesa que fue dada por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y ahora es por la gracia de Dios, no bajo la ley, no bajo un mandamiento de que tienes que cumplirlo, tienes que creerle a Dios, tienes que amar a Dios porque así lo manda la ley. No, más adelante le voy a explicar, y entiéndame y sígame, por favor. No se me mueva de ese radio, de ese carro, de ese lugar donde usted está escuchando allí, porque usted va a entender cuánto Dios nos muestra su amor, para que en este tiempo tanta gente que me está llamando, que quiere quitarse la vida, que ya no tienen sentido de vivir, que tienen tantos problemas, usted pueda empezar a confiar. Si no confía en Jesús, confía en el amor del Padre. Y cuando usted confía en el amor del Padre, usted va a ver a Jesús como el mayor regalo de su vida. Y usted va a dejar de estar hablando como está hablando. Porque Jesús, Dios y yo le amamos tanto que queremos que usted abra el entendimiento. Pídale a Dios que le abra su entendimiento para que usted pueda amar como Dios le ama y para que usted pueda entender lo que Dios quiere darle a entender hoy. En el libro de Gálatas capítulo 3 verso 29 dice: y si vosotros sois de Cristo. ¿Cuántos aquí son de Cristo en esta iglesia? Ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Allí está usted y estoy yo, en lo que Dios prometió bajo un pacto. Y créanme que Dios no es hombre para rechazar el pacto o para retrocederse del pacto o para como que yo lo dije pero ahora no se va a cumplir. No, lo que Dios dijo, Dios lo hace, Dios lo cumple. No es ahora en este tiempo como en aquel tiempo que se mataban animales, que se donaban o se daban a los sacerdotes ovejas como sacrificio para que Dios nos perdonara. Eso era bajo la ley. Ahora estamos bajo la sangre del Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo. Es un pacto de sangre también igual que fue representado en aquel tiempo, pero ahora Jesús lo hizo de una vez y para siempre, para que tú estés bajo la bendición de Dios. Quiero que me presten mucha atención y me escuchan a todos aquellos que andan profetizando desastres, que viene lo peor, que no les gustan cuando el pastor Arquímedes dice que lo mejor está por llegar, que vienen días de bendición. Usted présteme mucha atención para que usted, si Dios le permite, pueda entrar en una renovación de su mente y del entendimiento, para que usted viva de una manera diferente, vea lo que vea y escuche lo que escuche. Tenemos un pacto entre un hombre resucitado e inmortal. Ese es el pacto ahora de Jesús. Y un santo e infalible Dios. Ni siquiera ellos pueden romper ese pacto. Es más, nosotros tampoco podemos. Cuando pecamos, perdemos nuestra comunión. Escúcheme que aquí me voy a parar un rato para que usted me entienda, porque hay mucha gente que se deja condenar por el enemigo en su mente, diciéndole que ya usted, como cometió ese pecado hace tiempo, usted pidió perdón, el pastor le dijo que se arrepintiese y pidiese perdón, y usted sigue empeñado en que usted ya no puede salir adelante, que Dios no lo puede usar, que ya usted no puede hacer más nada por Dios porque usted cometió un error. Equivocado está usted, porque en el momento que usted comete un pecado, ya Dios sabía que usted iba a cometer ese pecado, y Dios lo entiende porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo forma de hombre, de carne, para que Él viviese todo y sintiese todo lo que tú y yo sentimos, y Él vivió en la tierra sin pecado, pero nosotros cometemos pecado y seguiremos cometiendo pecado. El que no comete pecado y diga que no comete pecado, hace a Dios mentiroso. Porque para eso tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el Señor. Él está allí por eso, porque Él sabe que nosotros cometemos errores mientras estemos viviendo en esta carne. Cuando pecamos, perdemos nuestra comunión con Dios. Eso es lo que pasa. Cuando usted comete un error, usted comete un error
que lo separa de Dios. ¿Por qué? Porque al principio, cuando Adán y Eva cometieron el error, ellos se separaron de Dios y toda la humanidad, la descendencia, se separó de Dios por causa del pecado. Pero ahora, por medio de este pacto que yo estoy tratando de enseñarte, el pacto de la sangre de Cristo, es tan poderoso y tan valeroso que ahora, cuando tú confiesas tus pecados, tú te vuelves a retornar a tener comunión con Dios, porque Jesús sigue siendo fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí es donde yo quiero que tú entres, para que seas libre, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mucha gente que yo no sirvo, que yo no puedo, que yo no tengo, son fortalezas mentales, son pensamientos que alguien te enseñó, o alguien que está derrotado te está diciendo que ya esto no sirve, que ya este país se acabó. Entonces yo no creería en un Dios de pacto. Yo estoy creyendo en un pacto que fue simbolizado en el pasado por medio de Abraham y que ahora está estable y sigue permanente por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando el diablo venga contra ti, te voy a aconsejar. Cuando las enfermedades y las dolencias vengan en tu contra, cuando el miedo, la preocupación, la ruina o la pobreza vengan a amedrentarte, a tratarte de ponerte asustado, cuando toda esta basura venga contra ti, recuérdale a esta situación o a cualquier cosa, cualquier pensamiento, recuérdale el pacto de la sangre de Cristo. Dile que tú estás bajo el pacto donde tú fuiste libre de toda maldición, de enfermedad, de pobreza, de fracaso, de cualquier maldad, de cualquier comentario, de cualquier pensamiento. Tú fuiste libre por medio de la sangre de Cristo. Tienes que vivir bajo el pacto de la sangre. Debemos mostrar el amor a Dios, no solo conociéndolo, sino creyéndole a Él. Con todo esto que te estoy diciendo, puedes entender cómo Dios nos ama, que no nos dejó sin pacto. Imagínate que si nosotros estuviésemos viviendo sin pacto, todo en este mundo fuese peor de lo que estamos viviendo y viendo ahora, porque no habría un pacto en el cual usted y yo tuviésemos esperanza. La esperanza tuya y mía está en que Dios prometió, y lo que Dios prometió entregando a su Hijo Jesucristo, eso está vigente. La sangre de Cristo sigue vigente. El perdón de los pecados sigue vigente. El vivir libre a través de la remisión de nuestros pecados que el Señor Jesús pagó por nosotros sigue vigente hasta ahora. Y por lo tanto yo te invito a que vivas libre de toda amargura, libre de todo fracaso y de todo pensamiento de mal y todo miedo. Jesucristo te hizo libre por medio del pacto de la sangre en la cruz del Calvario. De esa forma Jesús, Dios nos muestra, de tal manera ama a Dios al mundo, que entregó allá a su Hijo como un pacto con toda la humanidad, así como lo hizo, que dijo un día que no iba a acabar más el mundo en agua, y cada vez que sale ese arcoíris que usted ve ahí de colores, Dios nos está diciendo: yo hice un pacto de que el mundo nunca más se acabaría en agua. Asimismo, usted puede recordar por medio de la sangre de Cristo y recordarle a lo que está viviendo ahora: yo no tengo que seguir viviendo así como estoy, no tengo que seguir pasando por esto, porque hay un pacto, y el pacto de la sangre de Cristo sigue vigente en mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Ahora yo quiero mostrarle cómo usted y yo podemos hacerle saber a Dios que bajo ese pacto nosotros le amamos a Él. Porque, aleluya, porque es que veo muchísimas personas y los amo a todos y créame que yo quiero lo mejor para su vida. Yo quiero que usted se afiance, se afinque, se afirme, se ancle en lo que Dios dice, tenga revelación de esta palabra y usted pueda vivir confiado en medio de todo lo que estamos pasando. Vamos a mostrarle a Dios ahora que nosotros le amamos a Él, que creemos en el pacto y que estamos bajo las promesas de Dios y bajo la gracia, el favor inmerecido de Dios. Vámonos a Primera de Juan, vaya conmigo allá a la Biblia, en el capítulo 4, verso 16, el 17 y el 18. Dice así: como Dios nos muestra su amor para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Conocido y creído. Grábese allí esta palabra: conocido y creído.
sino que el conocer y el creer tienen que ir de la mano, porque muchos sabemos de Jesús, pero poco hemos creído en Jesús. Y aquí me voy a parar un momento que quiero hablar con usted, porque muchísima gente dice que cree en Dios. Yo creo en Dios, y algunos se atreven a decir hasta que yo creo a mi manera. Y he visto brujos haciendo brujerías en el nombre de Jesús y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Créeme que conocí un hombre en la Biblia llamado Nicodemo, era llamado Rabí, maestro, erudito, conocedor de toda la Biblia, de toda la ley. Eso daba una tremenda enseñanza en su iglesia, allá en la sinagoga. Este hombre era muy respetado por todos los que le escuchaban. Era tenido como un hombre eminente en el tiempo. Se llamaba Nicodemo. Pero un día se va a donde está el Señor Jesús y le dice, Señor, yo creo que de verdad usted viene de Dios, todos los milagros, las señales. Me parece que de verdad usted es un hombre que es enviado por Dios. Pero hay algo que no entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo es eso de que usted anda diciendo por allí que es necesario nacer de nuevo? Y que usted está diciendo que el nuevo nacimiento es permitido para poder entrar al reino de los cielos. Jesús le dice, Nicodemo, y tú siendo conocedor de la Biblia, maestro de la ley, no sabes lo que es nacer de nuevo. Y también le dice, lo que pasa es que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto hablamos, y de lo que hemos escuchado hablamos. Pero es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Escúchame, iglesia, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no entendemos el nuevo nacimiento, no podemos entrar al reino de los cielos. Allí está el ejemplo, lea en el libro de los Hechos, donde se le aparece Nicodemo. Nicodemo se conocía todo lo que iba a pasar, cuándo iba a pasar, todo lo que decía el Antiguo Testamento, todo de Jesús, y vio a Jesús de cerca y no entendía lo que era nacer de nuevo. Es decir, no creía en Jesús, sino que conocía mucho la Biblia, pero no le creía a Jesús. Y este es uno de los graves problemas que están pasando en el mundo, que la gente no le está creyendo a Jesús y creen más en hombres que no tienen a Jesús, en informaciones negativas de que no proceden de Dios, y vivimos amedrentados y asustados por falta de creer en Jesús. Pero hoy vamos a salir de eso y vamos a tener confianza en Jesús. Si usted recuerda también cuando los discípulos, en un momento un hombre trajo a su hija o a alguien para que le echaran un demonio fuera, y los discípulos no pudieron echar el demonio fuera y estuvieron allí fuera y fuera y fuera y te reprendo, y pasaban 2 horas y pasaban 3 horas y pasaban 4 horas hasta que ellos se cansaban todos sudados y de repente pedían agua, y la persona que estaban tratando de echarle el demonio fuera también pedía agua, y nada sucedía porque no le habían creído al Señor Jesús. El Señor Jesús se molesta muchísimo, y cuando vienen que le dicen tus discípulos no pudieron echar el demonio fuera, y él se molestó tanto y le dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? Aleluya. Los discípulos supuestamente tenían que creer en Jesús porque andaban con Jesús para todos lados, pero Jesús se molestó por su incredulidad, porque él les había enseñado cómo se hacía para echar un demonio fuera y no le creyeron. Lo peor que hay es andar con alguien que tú le vienes enseñando y le vienes diciendo cómo se hacen las cosas, y de repente lo dejas solo por un tiempo, y cuando te lo vuelvas a encontrar, lo encuentras feo, amargado, medio endemoniado, triste, porque no han creído en Jesús. Jesús acababa de multiplicar 5 panes y 2 peces y sobraron 12 cestas. Les acababa de multiplicar otras 4 panes en 4,000 panes. Y cuando Jesús le habla de que no imiten a los fariseos, a los hipócritas que dicen cosas pero no hacen porque no creen en Jesús, ellos piensan que es por falta de pan, y Jesús le dice, pero ¿hasta cuándo? ¿No vieron que multipliqué los panes y los peces? Es decir,
Cuando tú le crees a Dios, escúchame, mujer, hombre que estás allí necesitado, cuando tú le crees a Dios, no tienes derecho de que haya necesidad en tu casa. Cuando tú crees en Jesús, si quieres mostrarle que tú amas a Dios, muéstrale creyendo de que a ti no te falta el pan, ni te falta el pescado, porque donde quiera que hay gente que le cree a Jesús, siempre va a haber multiplicación de alimentos. Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo? Horrible andar con alguien que no te cree, viendo todo lo que tú estás haciendo y todo lo que Dios está haciendo contigo, diciéndole Él también puede hacerlo, tú también puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Tenemos hermanos lindos y bellos que ver a un Jesús que está con nosotros y quiere manifestarse. Yo dije que Jesús está con nosotros y también quiere manifestarse a través de nosotros. Hoy yo no te estoy predicando para condenarte. Yo quiero llevarte con el amor de Dios a que tú te atrevas a creerle a Jesús con todo tu corazón y comiences a practicar. No, pastor, pero es que yo le creo a Jesús. Sí, pero yo quiero ver la manifestación de tu fe. Y préstame atención porque esto se pone mejor. Este mensaje se pone mejor. Antes de conocer a Dios, ya Él nos amaba sin haberle conocido. Ya Dios promete o nos dice, ya yo les amaba. Ya Dios nos amaba. Tienes que creer, no solo saber por lo que has leído, has escuchado. Tienes que pasarte de los que conocen a los que creen. Te mantienes conociendo pero creyendo que Dios nos ama. La situación está en que hemos oído muchísimo de Jesús, pero no nos han enseñado a creer. Yo no voy a hablar mal de nadie, ni voy a hablar mal de pastores, ni voy a hablar mal de líderes. Pero mucha gente nos ha enseñado a oír de Dios, a hablar de Dios, a leer sobre Dios, pero pocos nos han enseñado a creer en Dios. Ya va, un momentico, no me apures, porque ya te voy a enseñar cómo se debe creer en Dios. Descubre que Dios te ama con todo su corazón. Jesús nos ama muchísimo. Y mucha gente ha escuchado de que Jesús le ama muchísimo, pero no nos han enseñado a creer en Jesús. El que cree en Jesús se reconoce porque es practicante, escúchame, hacedor de lo que Jesús dice. No podemos decir creer en alguien y no obedecerle o no hacer como Él nos está diciendo que debemos hacer. ¿Cuándo yo sé que alguien cree en mí? Cuando me obedece. Porque si yo digo que creo en alguien y yo no le obedezco, es mentira. Yo no creo en esa persona. Yo estoy creyendo en mí mismo. Alguien me dijo, pastor, yo quiero creer en Jesús. Y yo le dije, bueno, comienza por lo primero, por lo más básico. Manifiéstate a través del amor de Dios, porque Dios es amor. Y comienza a darle amor a tus hermanos. Porque el que ama al hermano, ama a Dios. Y en esto se reconoce que los hijos de Dios aman a Dios, en que se aman los unos a los otros. Vamos a comenzar por allí, el que dice que cree en Dios. Porque yo veo muchos hermanos, mucha gente en autoridad que no le hablan a este, no le hablan a aquel. Yo estoy molesto con este, estoy molesto. No, hermano, eso no nos va a llevar a nada. Tenemos un país que necesita de la manifestación del amor de Dios y tiene que comenzar por nosotros, los que creemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios está en nosotros. No podemos decir que no podemos dar amor o que no sabemos dar amor. Si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu del amor que quiere manifestarse a través de usted. El amor comienza a amar a tus hermanos. No podemos decir que creemos en Dios y no amamos a nuestros hermanos. Ahora entiendo que la religión nos enseña a un Jesús de historia, un Jesús escrito en una Biblia, y no nos enseña a un Jesús vivo. Jesús está vivo, está allí en tu casa contigo. Jesús está ahí al lado tuyo, está dentro de ti, en tu corazón. Jesús está contigo. Jesús está en todo lugar donde se le clama, donde se le busca, donde se le llama. Allí está Jesús. Jesús no está lejos. Le decía a una persona esta mañana que me envía muchos mensajes para que la ayude, Siempre le he ayudado, le he dado una bolsita, le he dado consejos, le doy palabras, le digo, habla con Jesús. Y me dice muchas veces, y yo trato de llevarla a Jesús, porque ese es el trabajo de un buen líder espiritual, un buen líder cristiano. Siempre llevar a la gente a que crean en Jesús, a que conozcan a Jesús.
Porque el día que el cristiano conozca a Jesús y le crea a Jesús, sus manifestaciones van a ser diferentes, su hablar. Ya no va a pedirle ayuda a nadie, porque sabe que Dios es celoso y Dios solamente necesita que tú confíes y le pidas a Él. Si crees en Jesús, vas a andar. Otra de las cosas que Dios me ha revelado a mí, que me ha dicho, Arquímedes, si el mundo, si la iglesia creyese en mí, el mundo no sería igual. Porque cuando alguien dice creer en mí, me muestra que me ama y ama lo que yo amo. Arquímedes, yo di mi vida por amor a la humanidad. Yo fui a la tierra para salvar a los que no me conocen. Pero allí está mi iglesia que yo escogí, que yo llamé. Y si ellos quieren mostrarme que me aman, dile que comiencen a salir a salvar, a predicar mi evangelio, porque yo vengo pronto y necesito que ustedes sean canales de bendición, no para andar afanados viviendo en las cosas de este mundo, sino para andar haciendo por lo cual yo morí en aquella cruz por la salvación de las almas. Tengo un testimonio. Nosotros vamos con algo que se llama nuestro plan de salvación o nuestro programa de salvación, se llama El Evangelio Cambia. Y estábamos en la Universidad de Carabobo, allá el aula magna de la Universidad de Carabobo. Estábamos con un grupo bien vestidos del Evangelio Cambia y fuimos a predicar. Y mientras predicábamos de dos en dos, como lo manda el Señor en el libro de Lucas, de dos en dos, hablándole del amor de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesucristo y manifestándole el amor de Dios. Y después hacíamos como unas obras de teatro y hacíamos un llamado bien lindo y la gente venía. Descubrí que muchísimos estudiantes en la universidad que conocen a Dios, pero que no le creían a Dios. ¿Por qué, pastor, dice que no le creían? Porque me venían a decir con mucha pena y con mucho miedo en el oído: pastor o líder, yo también soy cristiano, pero a la secreta. Porque cuando usted es un cristiano a la secreta, que usted vive solamente lo cotidiano de todos los días, y usted no ha entrado en razón que Dios lo necesita a usted, así como Él, como Dios lo necesita a usted, así como usted lo necesita a Él. Dios quiere que usted le manifieste y que usted le muestre que usted le ama y usted le cree, obedeciendo sus mandamientos. Id y predicad este evangelio a toda criatura. Pastor, pero es que yo quiero creer en Jesús, ¿qué más puedo hacer? Mira, comienza por ese vecino, por esa persona que habla mal de ti, por ese amigo que tú tienes que no sabe que tú eres cristiano y que vas a una iglesia. Yo creo yo creo que Dios sabe todo lo que está haciendo y creo que Dios está permitiendo todo esto que estamos viviendo ahora, que las iglesias no abren en Venezuela. Porque Dios quiere que al pueblo de Dios, a los líderes cristianos, se les revele este amor de Dios, que comiencen a mostrarlo en toda forma como Dios manda. Porque dice, sí, trae todos los diezmos al alfolí para que haya amor, manifestación de amor en mi casa a través de dar alimento. Y esta es una de las cosas, de las tantas cosas que Dios nos quiere manifestar a través de su amor. Porque a veces no nos cansamos. Yo no me voy a cansar de hacer el bien, porque así lo dice la Biblia. Pero damos y hacemos muchas cosas y ayudamos a gente y le damos pescado y le damos bolsa de comida y le damos la palabra y nos desvivimos por ello y la gente sigue haciendo males. ¿Qué vas a hacer tú? No vas a seguir haciendo bien porque otro que tú le estás haciendo bien no te quiere o no te obedece o no cree en ti. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta que aunque tú no quieras a Dios, que aunque tú todavía no creas en Dios, que aunque tú todavía no tienes esa revelación, Dios sigue teniendo paciencia, manifestándote el amor y haciéndote bien, que con el tiempo ese amor pueda ser captado en tu corazón de tanto bien que te hacen y tú respondes con mal. Un día te va a caer el bien, porque el bien siempre va a prevalecer sobre el mal. Ese es el amor que tú y yo debemos mostrar para hacerle saber a Dios que nosotros seguimos creyendo en Él, no por cómo me estén respondiendo lo que yo le estoy manifestando el amor, no por lo que me estén dando, porque si tú estás esperando recibir de lo que estás dando, ese no es el corazón que Dios quiere. Dios no está esperando nada de ti. Dios solamente quiere que tú le creas,
con todo el corazón, manifestando y obedeciendo sus mandamientos, porque en esto se manifiestan los que creen a Dios, le obedecen sus mandamientos. Aleluya, diga aleluya. Aleluya, diga aleluya, un aplauso para el Señor. Aleluya. Mucha gente, muchísima gente han escuchado hablar de Dios, conocen a Dios, creen, pero no creen, porque si le creyesen anduvieran salvando gente, predicando la salvación de las almas y ayudando a la gente, porque el que cree en Jesucristo tiene a Jesús en su corazón. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Lo primero que usted va a manifestar cuando tiene a Jesús en su corazón, a través del amor, es la salvación de un alma. Si ese vecino, su amigo que tú tienes y tú eres cristiano y todavía no le has hecho saber el Jesús que tú crees, no se lo has dado a conocer, es porque tú todavía no has creído en Jesús. Porque si tu amigo y tu vecino mañana se van de este mundo, parten de este mundo, y tú nunca le hablaste a ese que vive en el apartamento del frente o del lado, si esa persona se llega a morir, no sé con quién se va a ir, si alguien, y Dios tuvo misericordia y usó a alguien por otro lado para que le predicase. Pero si tú no lo hiciste, Dios un día te va a hacer responsable de lo que tú no hiciste porque no le creíste. El que cree en Dios va a hacer lo que Dios dice. Aleluya, ¿cuántos creen esto conmigo? En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14 dice: hermanos míos, ¿de qué me aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Algunos nos critican porque dicen: ustedes andan repartiendo esas bolsas, ustedes andan dando comida, ustedes andan dando sopa, pero para que los reconozcan, o lo andan haciendo por esto y por lo otro. No, hermano lindo, si usted se va a la Biblia y usted cree que esta es la palabra de Dios, una fe sin obra está muerta. Los que tienen fe y creemos en Dios, siempre nos vamos a andar manifestando. Estamos como que con un piquijuye, con una cosa: no estoy tranquilo, no me siento bien, hay algo que tengo que hacer, hay algo que tengo que manifestar. Porque cuando usted le ora a Dios y usted tiene para hacer algo, si usted tiene la fe, porque no necesita ni siquiera tener cosas, sino la fe, porque cuando alguien tiene la fe, las cosas aparecen. Cuando usted tiene un corazón disponible y Dios ve que usted tiene el amor en su corazón a través del Espíritu Santo, y usted se dispone a hacer la obra de Dios, Dios le va a hacer aparecer las cosas para que usted las dé. Bueno, imagínese que Dios nos hizo aparecer a nosotros, la Iglesia Maranata, un terreno para construir nuestro propio templo. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Algo de bueno está viendo Dios en nosotros, que está haciendo aparecer muchísimas cosas. Tenemos montaña de oración allá en Choroní, en Paraparo. Tenemos un lugar lindo por allá. Son cosas que Dios añade cuando el amor de Dios se está manifestando, para seguir manifestando el amor de Jesús a muchísima gente. Estuvimos ayer por allí, por un lugar frente a este terreno, y encontramos una muchacha embarazada que no tiene nada, que está abandonada. Le pudimos solucionar con algunas ropitas para sus niños, su bebé que van a hacer. Le dijimos que íbamos a comenzar a hacer servicio para ayudarla, para tomarla en cuenta. Tenemos a otra persona en el hospital que tenía un tiro, nadie la quería tomar en cuenta. Ya llevamos como 15 días con esta persona en el hospital. Usted está diciendo: pastor, usted está diciendo eso para tratar de hacernos saber que usted tiene amor. No. Estoy tratando de ser testimonio a que usted pueda vivir haciéndole saber a Dios de que usted cree en Él. Los que creen en Dios siempre se van a manifestar con buenas obras. Ahora, si algún hermano dice que tiene fe y ve a su hermano tener necesidad y tiene bienes de este mundo y no le ayuda, no me diga que usted cree en Jesús. Usted sabe de Jesús, pero no le cree, porque el que cree en Jesús obedece a Dios por amor a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vuelvo a repetir eso. Yo creo que las cosas que están pasando, Dios sabe lo que está haciendo. Dios está sanando la iglesia de Cristo. Dios está sanando corazones. Dios te está enseñando a tus pastores. Este programa y todos los programas
aquí en Huellas 91.7 somos diferentes y estamos en victoria, está enseñando hasta muchos pastores que están escuchando la palabra. Mucha gente me dice, pastor, yo nunca había escuchado eso que usted está diciendo. Pastor, yo escuché al otro pastor, yo escuché al otro pastor. Ustedes están enseñando cosas que están alimentando a la iglesia de Cristo. Yo no quiero que usted vaya y llene ese local de punta a punta cuando se abran las iglesias. Yo lo que quiero es que usted le crea a Jesús. Y que usted le crea a Jesús. Y donde quiera que usted esté, usted va a ser diferente allí en ese lugar. En la iglesia donde Dios lo puso, allí va a haber no solamente a alguien que escucha y que sabe de Jesús, sino a alguien que le crea a Jesús. Y esa persona que le crea a Jesús va a amar a su pastor, lo va a bendecir, lo va a ayudar, le va a colaborar. Así el pastor de repente no le muestre tanto amor a usted, pero usted con su amor, usted va a poder lograr que esa persona entienda de que hay un amor diferente a través de su ejemplo y de su testimonio. Alguien me dijo a mí un día, en un trabajo, en un empleo que yo tenía, la persona era la administradora del lugar y yo era el que ayudaba a la administradora, y me dice, aquí tú te vas a ir como todos los demás porque aquí yo los he obstinado para que todos se vayan. La mujer era demasiado iracunda, rebelde, y yo dije, bueno, yo tengo algo dentro de mí que es más fuerte, lo dije en mi pensamiento, que lo que tú me estás diciendo que puedes lograr tratando de sacarme de aquí del empleo, y yo voy a emplear el amor de Dios y todo lo que tú me digas te lo voy a soportar, y cada vez que tú me maltrates yo te voy a bien tratar, y cada vez que tú me hagas algo para hacerme caer, yo me voy a levantar y te voy a honrar y te voy a bendecir y te voy a traer regalos, te voy a dar abrazos y besos hasta el día que yo vea que el que está en mí es mayor que el que está en ti. Aleluya. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Hay muchísima gente enseñando a un Jesús el cual no le creemos. Entonces la gente escucha mucho de Jesús, pero no miran ejemplos de Jesús. Gente que se me molesta a mí porque yo les digo que Jesús está vivo ahora, que yo estoy sentado aquí con Jesús, que el pastor está sentado allá con Jesús, que estas niñas lindas están sentadas con Jesús, que allí donde tú me estás escuchando, Jesús está sentado contigo. Esto no es una locura, esto es la verdad. Aleluya. ¿Cuántos creen? En el amor no hay temor. En el amor no hay acepción de personas. Todos, tanto los pobres como los ricos, son tratados o deben ser tratados por Jesús o por el que cree en Jesús como Jesús los trataría. Alguien me dijo, mi pastor, esta cosa está peor, esta situación se está poniendo peor. Bueno, sigamos aquí para que sigamos entendiendo y sigamos poniendo en práctica. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18 dice, en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor. Escúcheme bien, gente que está asustada. El amor de Dios, la revelación del amor de Dios echa fuera el miedo, porque el miedo lleva en sí castigo, de donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Y créame que hay mucha gente hoy en día viviendo con miedo porque no creen a Jesús. El día que usted le crea a Jesús y se aferre a lo que Jesús dice, el miedo tiene que desaparecer. Cuando usted conoce cuánto Dios le ama, que es capaz de hacerse hijo y venir a morir por usted, usted dejará de tener miedo y comenzará a confiar en el que el dueño del mundo, el que es dueño del mundo, le ama tanto que dio su vida por usted. El hombre debe vivir sin miedo. Hay hermanos que andan viviendo asustados porque no creen. Saben que Dios le ama, pero no le creen. Y cuando tú crees en el amor perfecto de Dios, el miedo viene, pero no se queda, porque sabes que tus padres que te ama, tu padre que te ama, quiere lo mejor para ti. Y lo mejor está por llegar a Venezuela. Lo mejor está por llegar a tu vida. Me llega gente a decirme y a contarme, pastor, tuve este sueño, pastor, alguien tuvo un sueño y empiezan a hacer viral un sueño, que viene un cataclismo, que viene un terremoto que se va a abrir por allá por Maracaibo y se va a abrir en dos, y entonces Maracaibo ahora va a ser un país y Venezuela va a ser otro, y empiezan a decir cosas así horribles.
y yo empiezo a escuchar y a escuchar y a escuchar y le veo la vida que lleva la persona, la vida que ha llevado, y viene otra persona y me dice que estoy viviendo, no puedo dormir, se me aparece un demonio, el demonio no me deja dormir, y empiezan a contarme todas estas cosas, y yo les digo, lo único que les digo es, a través de este amor de Jesús, les digo, ¿por qué no nos pasamos mejor a vivir lo que la Biblia dice? La Biblia dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque mi confianza está en Jesús. Que si se apareció un demonio, que si me espeluqué, que si pasó lo que sea, usted le puede decir confiadamente a esos demonios, váyanse para su casa, porque yo creo en el amor de Dios, confío en este amor con todo mi corazón, estoy bajo el pacto de la sangre de Cristo y quiero dormir tranquilo. Dejen el fastidio, por favor, que ustedes no pueden contra mí, porque ustedes saben que ya Jesús los venció en la cruz. ¿Por qué mejor no pasarnos a vivir de esa forma? Y que si viene un terremoto, hijo lindo, si viene un terremoto y nosotros caemos en ese terremoto porque Dios lo permitió así, bueno, usted se va feliz cantando alegre, porque yo vivo siempre así. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Si Él cuida de las aves, cuidará también. Mira, no hay nada más feliz que irse con Cristo al cielo. Entonces, ¿por qué usted vivir asustado? Que un terremoto, que aquello, que se va a acabar el mundo, que odio a los de Maranata porque dicen que lo mejor está por llegar. Por favor, reconozca el amor de Dios y ame a los de Maranata. Porque el que ama a Dios ama a los de Maranata, ama a los cristianos, ama a los católicos, ama a los mormones, ama a los testigos de Jehová, ama a todo el mundo. Si usted no ama a todo el mundo, usted entonces todavía está conociendo a Dios, y yo deseo en mi corazón que usted empiece a amar hasta el que le hace mal. A ese perrito que usted le da con el pie, ámelo, por favor. Porque el que ama a Dios, ama a la gente, ama a los animales y ama a todo el mundo. Amémonos los unos a los otros y Venezuela será una Venezuela diferente, una Venezuela linda donde reinará Jesús a través del amor. El amor, sonrisas, feliz, contento, porque Jesucristo es el Dios de pacto, de la sangre que fue derramada, que sigue latente y sigue perdonándonos, y yo lo siento a Él en mi corazón. Aleluya, yo les amo muchísimo, un montón. Quiero animarle a que usted se aferre a este Jesús. Y cuando vengan los problemas, las circunstancias, las enfermedades, los malos pensamientos, patéelo con la palabra de Dios. Dígale que mayor es el que está usted, que el que está en usted, que el que está en el mundo. Dígale que por la herida de Cristo esa enfermedad usted fue sanado. Dígale que usted fue libre por el poder de la sangre del Cordero allá en la cruz del Calvario. Dígale que el que acampa a su alrededor es el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. El Espíritu Santo que resucitó a Cristo es el mismo que vive en su corazón. Háblele a la situación, háblele al diablo, aférrese, afiáncese y verá que usted y yo viviremos en este tiempo y en cualquier tiempo que venga. Vamos a vivir en victoria. Les bendigo, les amo y nos vemos en un próximo programa.